Ya estamos grabando y esta sesión sería exposición mía, a ver si si que sigue, que es responsabilidad internacional, lo hacemos invertido para ahorrar tiempo. Después la de la derecho de preguerra también podría ser clase invertida para ahorrar tiempo, no tiene mayor chiste. Con leer las pocas páginas que hay ahí se contesta muy rápido el cuestionario, no tiene mayor ubicación. Podemos hacer una sesión de dudas y preguntas en 15, 20 minutos y ya sacamos 2 unidades en menos de 2 semanas. Y la 13ª, ya les dije, quiero dar, pero no va a contar para evaluación. De tal manera que nosotros ya tendríamos la posibilidad de tener todos los trabajos a más tardar después del Buen Fin, ya tener todos los trabajos y que la última semana nada más sea para la unidad 13 y entregar calificaciones finales. Ese sería el plan. No me queda mucho espacio de tiempo, pero bueno, pues así, si así son las cosas y ustedes están de acuerdo, a lo mejor podemos jugar un poquito con esta situación. Muy bien. Ya está grabando, así que voy a compartir. Aquí ya la tenemos. Compartimos y ahora vamos a ver el tema de la solución pacífica de los conflictos internacionales. ¿Y esto a qué va? Pues técnicamente a todas las formas en que el medio internacional soluciona situaciones de conflicto. Ahora, realmente la, el problema que tiene la justicia internacional es que la sociedad internacional no cuenta con una justicia coercitiva. Es decir, las sentencias, aunque sean sentencias, pues van a quedar al arbitrio de los países. Y entonces ustedes me van a decir, oiga, pero es que eso no funciona. Bueno, aquí la situación está en que mientras no haya un gobierno multinacional que pueda ejercer coerción en las decisiones de sus tribunales, seguiremos igual. Pero yo les recuerdo, el Pacta Sunt Servanda, que es solamente un principio, pero es el principio que le da cohesión al medio internacional. Por lo tanto, a pesar de que, por ejemplo, condenen a Estados Unidos en el caso Irán-Contras, y aunque él no asuma la sentencia que se le obligó a respetar, de todos modos hubo apoyos para Nicaragua por parte de los Estados Unidos en una forma de compensación. Y aunque para la historia el Irán-Contras no trajo como consecuencia que fueran a caerle a bombazos a Estados Unidos, sí hubo un antecedente y se hay sentada jurisprudencia internacional. Pero a final de cuentas, ningún sistema es definitivo, ningún sistema es perfecto, y mientras exista esto en la sociedad internacional, nos encontramos en un verdadero problema porque hay cuestiones en las cuales uno ya se pregunta, ¿y cómo eso no va a ser obligatorio? ¿O cómo eso no se puede hacer cumplir a un país que evidentemente está violando el derecho internacional y que la justicia internacional le dice, ¿sabes qué? Sí lo estás violando flagrantemente y que toda vez te puedas poner la cara de tonto y decir que yo, yo no fui. No, eso es algo que debería de cambiar. Y ojalá en los próximos años haya algunas cuestiones que puedan cambiar esta situación. Sin embargo, por ejemplo, y esto es una situación de reflexión de tipo filosófico, si en la Corte Penal Internacional, que es quizá el primer intento de hacer un tribunal de manera coercitiva en el medio internacional, ha tenido tan poco empuje o tan poca recepción entre todos los países del mundo. Ya no digamos México, México buscó una forma de poderse zafar y la encontró divina y entonces uno dice, yo me quejo mucho de López Obrador, pero Fox también hizo lo suyo y Calderón también hizo lo suyo, no sé qué andaba haciendo ahí en el grupo del G20, fotografiándose con Angela Merkel y con John Biden. Sí, Calderón también tuvo graves errores internacionales. Entonces, la verdad sea dicha, nosotros tampoco podemos presumir que somos verdaderos respetuosos del derecho internacional, porque, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, que no se admiten reservas, México dijo, sí, sí, acepto la jurisdicción, pero que primero lo apruebe mi Senado. Esa es una reserva. Así no dice la Convención el Estatuto de Roma.
Y entonces, ¿qué va a pasar cuando suceda el primer caso? Cuando lo diga el presidente mexicano, ah, sí, pero por mi constitución lo tiene que aprobar primero el Senado, vamos a llegar a un problema de responsabilidad internacional. Y yo no sé quién va a ser el presidente guapo que no que se atreva a evadir una responsabilidad internacional. Ese es el tipo de problemas que tenemos con la justicia internacional. Pero pues a final de cuentas lo tenemos muy fuerte y lo tenemos muy duro en el sentido de que no hay coercibilidad. Y entonces, pues eso queda mucho a las interpretaciones y eso es algo que no debería querer. Bueno, muy bien. La solución pacífica de los conflictos inicia con la negociación diplomática. Vamos con eso. Yo lo dividí así. Hay medios que no solucionan controversias, entre los cuales puse a la negociación diplomática y a la investigación. Hay medios autocompositivos, que en este caso son la mediación y los buenos oficios y la conciliación, y tenemos los métodos heterocompositivos. Entre ellos tenemos al arbitraje y a la jurisdicción. ¿En qué se distinguen los medios autocompositivos de los heterocompositivos? Los autocompositivos, los propios estados, buscan la solución, no interviene alguien más que por pura referencia. En cambio, en los métodos heterocompositivos, generalmente la decisión sí depende de un ente distinto, de un juez, de un árbitro, pero en el final de cuentas, ellos son los que emiten la resolución. Entonces, ahí tenemos la situación. Este mismo sistema lo tiene el sistema interno de los estados. Hay métodos autocompositivos, hay métodos heterocompositivos, hay autotutela. Ustedes lo verán ya cuando estén viendo teoría general del proceso. Me da pena porque no me puedo entretener mucho con esto y a lo mejor ni siquiera han llevado teoría general del proceso o va a ser materia de la que van a ver en los últimos semestres por la visión miope de que debes de darle los procesal al final, cuando en realidad para estas alturas deberías de tener tu manejo fuerte como abogado, debería de tener tres ramas o tres raíces fundamentales. Uno, el derecho constitucional; dos, el derecho civil; y tres, el derecho procesal. Y estrictamente ya deberían de conocer manejos o situaciones de derecho procesal. Pero bueno, a final de cuentas, tengo entendido que lo van a ver después, pero yo ya me tengo que adelantar un poco a esa situación. Entonces, así tenemos nuestro cuadro. Algunas veces, no siempre, se requieren dos o tres situaciones relacionadas con estos métodos. O sea, inicias con la negociación diplomática, después te das cuenta que el tratado tiene un medio de conciliación, llevas el medio de conciliación, no te parece favorable y entonces lo sometes a un arbitraje. Puede suceder. Hay veces que con una sola de los métodos, tal vez con el arbitraje o con la jurisdicción, es suficiente, pero puede presentarse una situación mixta. Aquí el caso es cuando queremos en verdad solucionar las cosas, nos vamos a la jurisdicción. O sea, ese es el método más definitivo que hay, pero eso se tiene que depender de los países. ¿Ok? Muy bien. La negociación diplomática es el primer paso. Los jefes de Estado conversan principalmente por teléfono y aunque generalmente no soluciona, lo que hace es delimitar el conflicto y las posiciones. Es decir, un presidente le llama al otro y le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema. Muy bien, yo también lo aprecio y siento que sí hay un problema ahí, pero ¿qué te parece si mando a mi ministro de Asuntos Exteriores y tú me mandas a tal tuyo? Si es en México, pues vamos a mandar a Marcelo Ebrard, que parece ser que no sabe solucionar más gran la cosa, pero bueno, lo mandamos porque es el que está en esa cartera. Y entonces ellos empiezan a manejar una negociación. Insisto, generalmente no soluciona. Qué bueno que una negociación diplomática llega a la concertación de un tratado, pero como lo vimos en la normatividad internacional, el hecho de que se celebre un tratado no soluciona el problema, más al contrario, si no se ajusta, se viola y se vuelve otra vez al círculo vicioso. Pero si sí se ajusta,
entonces sí soluciona el problema. Aquí la situación sería que ojalá y fuera en todos los casos la negociación diplomática lo necesario para llevar a cabo un tratado y que todos lo cumplan. Eso sería fundamental. Pero, como ya lo hemos comentado, al no ser un método definitivo, generalmente delimita el conflicto, o sea, sitúa cuál es el problema y determina cuáles son las posiciones de ambas partes. Que habrá uno que sí quiera que se arregle de tal o cual forma, habrá el otro que diga, no, pues es que si no se arregla de esa forma, nada más te beneficia a ti, no me beneficia a mí, tratemos de solucionarlo de esta otra, y pues, a final de cuentas las posiciones se dan. Una verdadera negociación implicaría que el manejo del problema debía ser 50% para uno, 50% para el otro. Pero, pues nunca, siempre sabemos que hay países que quieren llevarse el 100% y no se puede. A menos que el otro país diga, bueno, pues a mí no me afecta, no siento que sea fundamental y pues sí, te puedo dar el 100% de la negociación. Lo cual es muy difícil, pero se puede llegar a dar. ¿Ok? Muy bien. Bajo esta tesitura, vamos con el primer método autocompositivo, que le llamamos nosotros mediación o buenos oficios. Aquí un jefe de Estado, que no es los que están en conflicto, vamos a pensar, voy a buscar mi puntero, aquí está el puntero. Vamos a suponer, este es un jefe de Estado y el conflicto es entre A y B. Y entonces, la situación es que este Estado C va a tratar de que estos lleguen a un arreglo, que platiquen, que negocien y que puedan solucionar el problema. Aquí este no es un juez, solamente es el cuatito que, ay, no sean, vamos a jugar todos juntos, no pueden ser enemigos, ándeles, dense la mano y ya regañadientes te das la mano, pero pues a lo mejor ya con eso arreglaste la situación. Eso es lo que es esta persona en el capo de los estados, es este estado para estos dos. Aquí, ¿cuál es el punto? Normalmente hay una diferencia muy importante entre buenos oficios y mediación. La mediación es que este, estado A, y este, estado B, le pidan a estado C que intervenga. Si estado C no tiene problema, podrá intervenir. Si estado C sí tiene problema, a lo mejor le puede decir, sabes que yo no puedo intervenir, busquen a otro. No hay ningún problema. En cambio, los buenos oficios es cuando estado C se acerca a estado A y estado B para proponerles que se avengan. Pero aquí la situación radicará en que buenos oficios es cuando este lo que hace es tratar de avenirlos. Y mediación es cuando este y este deciden que este participe. No sé si queda claro. Ya saben que con un sí me basta. ¿Sí Quedó queda claro, claro? profe. Sí queda claro. Ok, perfecto. Pero hay principios. Hay principios. Vamos a ver los principios. La conciliación, ya, me voy, regreso. Principios. Uno, no se puede considerar inamistoso que esta persona, que este Estado, ofrezca la negociación. No es, no es que se esté metiendo en lo que no le importa. No es simplemente una situación inamistosa. ¿Ok? Dos, tampoco es inamistoso que A y B le pidan a C que intervenga. No es inamistoso. No es que te queramos involucrar en nuestros problemas. Si te pedimos es porque consideramos que eres una persona valiosa. ¿Ok? Pero ahí les va. Uno, no se puede considerar inamistoso que aunque éste ofrezca sus buenos oficios, este este o los dos lo rechacen. Oye, arréglense. No, ¿sabes qué? No te metas, no te queremos aquí. Y para eso sí van a estar de acuerdo. O que este diga, no te queremos aquí.
O que este diga, no te queremos aquí. No es inamistoso. ¿Ok? Ahora, también es posible que no se pueda considerar inamistoso que este diga, no intervengo. Oye, pero por favor, pedimos que te intervengas. No intervengo. Y no me lo pueden tomar a mal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una situación en la cual yo puedo salir más raspado que ustedes. Me puede causar más daño a mí. Entonces prefiero no participar. Díganle a otro. ¿Sí? Entonces, en presumidos resúmenes, no se puede considerar inamistoso que éste intervenga, pero no se puede considerar inamistoso que no quiere intervenir. Si éste interviene, puede ser a propuesta de estos dos, no es inamistoso. Puede ser a propuesta de este, no es inamistoso. Puede ser a propuesta de este, no es inamistoso. O lo mismo, aunque este ofrezca, este puede decir no y no es inamistoso. Este puede decir no y no es inamistoso. O bien, los dos pueden decir que no y no es inamistoso. Eso es la situación de los principios. Ahora, ¿por qué no se considera inamistoso? Primero, porque para solucionar el problema tendrían que discutir los países en pugna, A y B. La posición de C es solamente de un tratar de avenirlos, de tratar de que platiquen, pero no está proponiendo soluciones, no está diciendo quién tiene la razón, no está haciendo nada de eso. Y por lo tanto, el que los que arreglan el pleito son los estados, no es el mediador, no es el buen oficiante, tampoco. Por lo tanto, pues ellos arreglan esa situación. Por eso tiene tantas reglas la mediación. ¿Ok? En el caso específico de un ejemplo de mediación, les recuerdo el asunto de Colombia con Ecuador, que casi iba a llegarse a hacer una guerra, pero intervino de mediador la reunión de consulta de ministros de Asuntos Exteriores de la OEA y ella actuó como mediador. Es un organismo que actúa como mediador y a final de cuentas los estados platicaron, los estados se disculparon y la sangre no llegó al río. Esa es una forma de mediación. ¿Ok? Muy bien, seguimos. La conciliación es similar a la mediación, pero antes que nada se pactan los tratados. O sea, para cuando un tratado tenga problemas, y ahí está en el tratado el procedimiento de conciliación. Para hacerlo, se establece normalmente en una cláusula compromisoria cómo se va a establecer la cláusula de conciliación y la situación cuando se hace la comisión de conciliación es que va a haber representantes del Estado A en conflicto, del Estado B en conflicto y va a haber un presidente de la comisión de conciliación. Y la idea de la comisión de conciliación es que traten de resolver el problema. También en una forma negociada. No es de que ya el presidente dice esto se arregla así, sino no, el presidente va a fomentar la comunicación. Y entonces, si se llega a dar una resolución, la situación de la conciliación es que la resolución que se emita por parte de la Comisión de Conciliación no es vinculante. Dicho de otra forma, no obliga a los estados. Entonces, pues puede servir, sí, puede resolver cuestiones relacionadas con un tratado, sí, pero a diferencia, por ejemplo, de la mediación, esta implicará una comisión de conciliación donde va a haber parte del equipo A, parte del equipo del Estado B y un presidente de la comisión que va a tratar de mediar entre ambos. Pero cuando se da la resolución no es obligatoria para los estados que están celebrando la conciliación. Por lo tanto, quedan abiertas otras formas de resolver el problema que puedan ser más efectivas como algún método heterocompositivo. Esa sería la forma en que la conciliación se pueda dar. También les preguntaría, ¿hay aquí alguna pregunta?
Ok, doy por sentado que no. Ok, la investigación. ¿Aquí qué pasa? Este es un primer método que es a posteriori, no es a priori como la mediación. Bueno, la mediación puede ser a posteriori también, pero como la conciliación que ya se pacta en un tratado, está haciendo a priori, o la negociación diplomática también es a posteriori, pero este de la investigación es un método a posteriori en donde se encarga a una comisión que investigue la situación que se llevó a cabo en un proceso o en un hecho internacional. La idea es descubrir la verdad, o sea, no quedarse con lo que dijo un Estado, no quedarse con lo que dijo otro, sino tratar de ser precisos en cuanto a cómo ocurrieron los hechos. Pero, como lo dijimos en la comisión, en la conciliación, pues el problema de la investigación es que no es vinculante. ¿Por qué no es vinculante? Porque la idea es que la comisión de investigación haga un análisis de cómo sucedieron los hechos y entonces lo que va a decir es, esto fue lo que pasó. Aquí todavía seguimos con esta problemática que implica que la sanción es moral. ¿Qué va a pasar si una comisión de investigación dice que el Estado A tuvo culpa en tal o cual situación? Pues, ¿qué va a suceder? Pues que el Estado B va a decir, ya ves, eso fue algo que pasó como yo te lo dije. Y entonces el otro se va a ver ofendido en su situación de Estado y entonces pues va a haber muchos problemas. La idea de la comisión de investigación y por qué se hace esta mención es que por lo menos sí hay un antecedente de un caso que fue resuelto con investigación. Es el caso de los pescadores de Hull o Dogger Bank. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes en 1905 que Rusia tiene una guerra con Japón. Japón no era la bandera que hoy conocemos. ¿Cómo es la bandera hoy de Japón? La bandera es blanca con un sol, un círculo rojo en medio que simula que es el sol cuando está cayendo la tarde. Es un sol. Pero esa bandera tiene a partir de 1945 o antes, pero ya es muy reciente. Porque antes la bandera de Japón era el sol sobre un fondo blanco, pero del sol salían rayos, salían como una especie de líneas que implicaban como los rayos del sol. Y resulta ser que un barco pesquero con bandera británica es atacado por un buque de guerra ruso porque la bandera, si ustedes recuerdan como la bandera de Reino Unido, que está al fondo azul y están rayas rojas atravesándolas con rayas blancas también, que, o sea, tienen todas las banderas de todo el país. El fondo azul es porque creo que Gales tiene tiene un fondo azul con una cruz así en diagonal, blanca, y después en la bandera de Inglaterra es blanca con una cruz, horizontal, roja, y por ejemplo la escuela irlandesa es una bandera blanca con una cruz diagonal roja, y también tenemos una que es azul, creo que es la de Escocia, es azul con unas rayas rojas o blancas en forma horizontal. Entonces, cuando juntas todas esas banderas, sale la de Gran Bretaña. Y desgraciadamente en la noche, en un siglo donde todavía las noches hay muchos lugares que no hay alumbramiento, un buque ruso tomó la bandera del Reino Unido como si fuera la de Japón y le disparó y lo hundió. Se hizo la investigación y resulta ser que se dieron cuenta de que habían confundido las banderas y por lo tanto, en esas condiciones, Rusia terminó pagándole a Reino Unido el costo del barco porque fue un error que ellos debieron de haber considerado, que no era un barco japonés, sino un barco de Reino Unido, un barco británico.
Y pues lamentablemente, para la vergüenza de Rusia, pues tuvo que pagar la indemnización por el hundimiento del barco. Pero es por eso que sí existe un antecedente de que la investigación sí funcionó, pero es el único. O sea, vamos, si lo tomamos como antecedente, pues sí existe uno, pero nada más uno. Aquí deberíamos de pensar que a lo mejor si haces más investigación, de comisiones de investigación, vas a poder solucionar más problemas, pero eso lo dejamos al arbitrio de los países. Sobre todo que hay una norma en la investigación que dice que si se afectan situaciones de honor del país, entonces automáticamente no necesariamente va a tomarlo como vinculante. Y eso puede suceder porque un país va a quedar como tonto y el otro no. Entonces, la verdad es que por eso la comisión de investigación puede ser funcional. Si yo les recuerdo, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene labores de investigación. Ellos pueden investigar cómo sucedieron las cosas, pero no pueden ir más allá porque no tienen esa forma de poder hacer que los estados reconozcan errores o situaciones relacionadas con su prestigio. Bueno, eso sería lo relacionado con la investigación. Nos vamos al arbitraje. Y el arbitraje es una institución de derecho internacional donde los estados, por medio de un tratado, llevan a cabo la concertación de un procedimiento arbitral donde un juez o un sínodo arbitral, un árbitro o un sínodo arbitral, va a resolver una controversia que se le pone a su consideración, principalmente basados en derecho o bien en el derecho que las partes hayan tenido a bien ponerle al árbitro. Eso es lo que va a ser un árbitro. La sentencia del arbitraje se conoce como laudo y para poderlo concertar es que se pueden hacer tres formas de tratado. Uno, una cláusula compromisoria, que eso se tiene que hacer directamente en el tratado como una cláusula y establecer para el cumplimiento e interpretación de este tratado, las partes se someten expresamente a un arbitraje que va a estar considerado de esta manera y ahí van a poder decir cuánto es el sínodo arbitral o quién va a ser el árbitro. Se va a poder establecer el procedimiento desde que metas lo que sería el equivalente a la demanda o la queja, la respuesta o como dirían por ahí, la réplica y después todo el procedimiento para desahogar pruebas, pues, cuánto tiempo se le va a dar a las partes para ofrecer pruebas, cuánto tiempo se le da al árbitro para poder dictar un laudo y dar la lectura del laudo. Esa sería una cláusula compromisoria dentro de un tratado. Se puede establecer por medio de un tratado de arbitraje. Esto implicaría que es a priori, o sea, antes de que suceda, ya los estados tienen para un caso en particular un tratado de arbitraje donde se establece cómo se debe llevar a cabo el arbitraje en caso de que suceda un problema ya se puede prever. Y por último, el compromiso de arbitraje, que implicaría que aquí ya ocurrieron los hechos que ocasionaron la controversia y entonces los estados se ponen de acuerdo para llevar a cabo un arbitraje con las condiciones procesales que hemos comentado de cuánto es para la demanda, cuánto es para la réplica, cuánto tiempo es la dilación probatoria, cuánto tiempo tienen las partes para alegatos, cuánto tiempo tienen las partes para dictar un laudo. Y en ese sentido, más bien el árbitro cuánto tiempo tiene para dictar un laudo y entonces, con base en eso, dar la solución al problema. La situación del arbitraje es que antes los señores árbitros, pues eran personas muy famosas o reyes muy conocidos por su llamada integridad, por su sabiduría. Tenemos el caso de Porfirio Díaz que comprometió en árbitros la isla de Clipperton. ¿Ante quién? Ante el rey Víctor Manuel de Italia, que se suponía que era una persona verdaderamente avesada, preparada, tenía todas las capacidades para ser un árbitro. Pero, viendo los resultados de los arbitrajes internacionales, que eran considerados para muchas personas por estos reyes y que pues también los reyes pueden ser motivo de coacción o de alguna intimidación o algo parecido, pues la verdad es que a nivel internacional se creó una corte. Esta corte, perdón, es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
Esta Corte Permanente de Arbitraje de La Haya tiene antecedentes desde 1890 y tantos y se instaura en 1895. Creo que aquí tenemos la historia. No, todavía no tenemos los años. Pero en la sede de La Haya, en Holanda, se va a componer de que todos los estados que son parte del estatuto de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya van a establecer una lista de jueces. Cada estado va a decir, estos son mis jueces para usted, para usted. Y entonces de esa lista de jueces se van a sacar los sínodos de arbitraje. Generalmente son 2 de la nacionalidad de un estado, 2 de la nacionalidad del otro estado, y entre los 4 se ponen de acuerdo para nombrar un quinto árbitro, que es el presidente del sínodo, que obviamente tendrá que ser lo más neutral que se pueda. Ahora bien, hay una oficina internacional. La oficina internacional está a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza. Digo de Suiza. Yo que ando pensando en Suiza. Creo que tengo ganas de chocolate suizo. No, la oficina internacional de la Oficina Real de Holanda. Y entonces todos los embajadores y todos los países representados en Holanda tienen intervención en esta oficina internacional que va a ser el equivalente a lo que es la secretaría de un juzgado, es decir, es la que va a facilitar los expedientes, el que le va a dar seguimiento procesal a los expedientes y también va a ser la que le va a dar las vistas, los requerimientos de los árbitros, todo a los estados parte en el conflicto. Y por último, un consejo administrativo, en donde participan el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda y todos los embajadores acreditados en Holanda para cuidar que la Oficina Internacional haga su trabajo. Esto implica que la Corte Permanente de Arbitraje tiene 2 procesos. Uno se conoce como ordinario y otro como proceso sumario. El sumario es más rápido, es más sencillo. En cambio, el ordinario sí implica que tiene que haber tiempos para réplicas, para demandas, réplicas, tiene que haber tiempo para desahogo de pruebas y así más o menos se tienen tiempos establecidos ya. El sumario quiere decir que a lo mejor podemos cortar 2 o 3 fases porque no hay que probar muchas cosas, nada más habría que probar o cuestiones de derecho o situaciones que son un poquito más sencillas, situaciones de prelación, entonces se puede permitir que las pruebas sean menos que en un proceso ordinario. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, el juez es el juez de su competencia, él tiene que decir por qué es competente y la sentencia se conoce como una resolución definitiva e inapelable. ¿Por qué es definitiva? Porque se la está emitiendo la Corte Permanente de Arbitraje. Les recuerdo que, por ejemplo, esta Corte Permanente de Arbitraje de La Haya sí otorga jurisprudencia internacional. ¿Por qué es inapelable? Porque no hay sistema judicial. Encima de la Corte Permanente de Arbitraje no hay un superior y por lo tanto se consideraría que no se puede apelar ante nadie, porque la revisión de la apelación es cuando te revisan las resoluciones un superior jerárquico. Aquí no hay y por lo tanto no existe apelación. Ahora, ¿sí existe un recurso? Sí. Se llama recurso de revocación que se hace ante el propio árbitro en donde se le pueden poner en consideración situaciones que no tenían las partes a la mano en el momento de iniciar el proceso y que pudieran cambiar sustancialmente el sentido de la resolución. Son esas 2 cuestiones, una manifestación de que no se había podido obtener esa prueba y 2, que eso puede cambiar la sentencia, pues con base en esas 2 se puede dar el recurso de revocación, pero el recurso de revocación es lo que se conoce como un recurso de nivel horizontal. No lo resuelve un juez de manera vertical, sino lo resuelve en este caso el propio juez del arbitraje. Y técnicamente esa es la actuación del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Ahora, a partir de 1900